Reciba un cordial saludo a la persona que se encuentre viendo este video. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del capítulo 11 del libro Historia de la Ética y el tema es Nuevos Valores. Inicialmente vamos a hablar de dos hombres que en su época tenían una forma distinta de ver las cosas. Uno de ellos es Thomas Hobbes, que nació en Wittenberg en 1588 y él inició el estudio del hombre desde una perspectiva fisiológica, comparándolo con el resto de animales y creyendo que sus acciones se rigen por la lucha instintiva y por la conservación y el incremento de la vitalidad. La otra persona de la que vamos a hablar es Baruch de Spinoza, que nació en Ámsterdam en 1632. Spinoza construyó un pensamiento político utilizando un método empírico y partiendo de un concepto básico, el derecho natural. En su época fueron considerados como ateos Hobbes y Spinoza por su forma distinta de pensamiento. Fueron tildados de ateos. Entonces, el tema habla acerca de que nosotros podemos ver las situaciones desde varios puntos de vista distintos y el libro nos menciona un ejemplo. Como ejemplo, tenemos dos naciones, Francia e Inglaterra. En Francia, sí es permitido analizar los conceptos del orden político y social existentes, los de soberanía, de derecho de propiedad y otros semejantes. Entonces la filosofía se convierte en una crítica prácticamente de ellos. En cambio, en Inglaterra no existe un orden social existente que les permita hacer una crítica de su misma sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una persona que haya nacido en Inglaterra, en ese ejemplo, va a tener una forma y una libertad de pensamiento distinta a una persona que haya nacido en Francia. Y eso prácticamente sucede en muchísimos aspectos, no solamente de pensamiento político, sino que en cumplimiento de normas y a la hora de responder ante una cuestión que sea de criterio, porque yo puedo ver las cosas de una manera por lo que tengo yo inculcado y otra persona puede ver la misma situación de una manera completamente distinta. Entonces aquí nos vamos a detener a pensar un poquito sobre por qué nosotros acatamos ciertas normas. Los seres humanos siempre hemos estado regidos por reglas. La diferencia ha sido el criterio que hemos utilizado siempre para poder aplicar ese tipo de reglas o normas. Anteriormente no se sabía si las cosas las hacíamos porque Dios así lo mandaba, porque la autoridad así lo mandaba, o porque de un caso contrario seríamos castigados. Sin embargo, con el tiempo han venido surgiendo preguntas que nos hacen pensar en qué normas podemos aceptar, qué debemos hacer. Entonces, en el tiempo actual en el que estamos, eh, ya nos preguntamos también qué clase de garantía requieren esas normas. Entonces, hasta ahora hemos encontrado por lo menos tres clases de fundamento que son lógicamente adecuados para las reglas morales. La primera indica que forman parte del estilo de vida humana, en la que nuestros deseos y disposiciones se moldean y educan para el reconocimiento y la búsqueda de ciertos bienes, es decir, que eso es lo que constituye nuestra naturaleza, que el ser humano debe actuar en base a reglas morales, no solamente por impulso. Y ya las normas no se dan en base a lo que Dios ordena, sino que en base a una autoridad legítima. Muchas gracias por su atención.
Continuando con lo que mi compañera Vicky decía, con la pregunta, ¿qué clase de fundamento es lógicamente adecuado para las reglas morales? La segunda respuesta es, las reglas morales están envueltas en una serie de mandamientos sagrados que corresponden a la desobediencia y a castigar la desobediencia. Es decir, para esto el pecado siempre será pecado porque la desobediencia los privará de las bendiciones. Aquí se podría dar un ejemplo. Una de las normas más antiguas son los 10 mandamientos, ya que han sido la línea divisoria más aceptada y duradera del bien y el mal. Con respecto a la tercera clase de fundamento, habla sobre los sofistas, como Tom Hobbes. Los sofistas fueron los primeros filósofos profesionales. Ellos enseñaban el dominio del lenguaje y la habilidad retórica. Ellos eran extranjeros que viajaban mucho y conocían normas y costumbres de otros pueblos. Esto los llevó a que las normas surgen del contexto social, político, económico y cultural de cada pueblo. Relacionado con el pensamiento de Tom Hobbes y la frase de "el hombre es un lobo para el hombre", Dios pasa a un segundo plano y la moral diviene humana. Hobbes defendía que el bien común jamás se ha conseguido por la buena voluntad de los seres humanos. Para conseguir perseverar el orden social es necesario un Estado al que todos obedezcan. Es necesario un orden social, según él, que proteja a los individuos, que evite que estos se destruyan entre sí. Para él la libertad los llevaría a la autodestrucción y para impedirlo hay que construir un poder artificial, que sería en este caso el Estado. Las leyes y las instituciones políticas serían necesarias para restringir la libertad y de esta forma velar por la seguridad de todos. Esto nos lleva al tercer fundamento, la tercera respuesta, que indica que las reglas morales están destinadas a señalar qué acciones satisfarán de mayor grado nuestros deseos actuales. Cada una de estas respuestas determinan una moralidad distinta y cada una de ellas identifica diferentes formas y categorías lógicas de juicios morales. En la primera, el concepto clave es la palabra bueno, usado en términos de ciertas cosas o personas en ciertos roles o funciones de la vida social. El segundo concepto clave es la palabra debe, y los juicios claves como consecuencia son las recompensas y los castigos. El tercer concepto clave es los medios relacionados con un propósito dado. No hay duda que estas tres soluciones pueden cambiarse y combinarse de diferentes formas. Las más importantes son la síntesis tomista del griego y lo cristiano, pero ¿cómo decidimos uno de estos? Elegir una de estas como forma lógica o como forma del juicio moral y eliminamos los demás considerándolas ilegítimas sería un procedimiento ilegítimo. Sin embargo, podemos aplicar la teoría de la naturaleza humana y el universo a cada una de estas, que en este caso esta teoría habla sobre qué es el concepto filósofo según el cual los humanos comparten una serie de características que incluyen formas de pensar, sentir y actuar, y la capacidad de razonar, según Aristóteles. Por lo tanto, es obvio que la división de Grecia es superior a cualquiera de sus oponentes, al menos en la forma de Aristóteles, en los aspectos relacionados con el cristianismo. No hay duda de que muchos deseos que requieren crítica y corrección al momento de expresarse, al decir que el propósito de las reglas morales es aumentar la felicidad y aliviar el sufrimiento, significa olvidar la persecución de los judíos contra los cristianos medievales y los alemanes modernos. Pueden exceder el sufrimiento de los judíos, por lo que esta justificación es razonable para los defensores de esta afirmación. Si no se examinan o no se hace un estudio de este argumento, puede ser moralmente beneficioso, pero intelectualmente hablando, esto significa que han ignorado la posibilidad de cambiar la naturaleza humana. La mayor debilidad moral del cristianismo es doble, es decir, son dos. En primer lugar, el compromiso metafísico es amplio y firme, que es decir que la realidad es amplia.
El segundo debe confirmar el hecho de que el significado y el propósito de esta vida y este mundo finalmente se encuentran en otro mundo. Mientras las personas piensen que la insatisfacción es la causa interna de este tipo de vida, es probable que se interesen por estas afirmaciones cristianas. Pero en la medida que encuentren el proyecto y el propósito adecuado, es probable que el interés disminuya. Dado que el crecimiento económico ha logrado una expansión importante, las religiones sobrenaturales sufren un desgaste universal. Desde el punto de vista intelectual, los deístas y los escépticos cuestionaban los fundamentos de que existe un Dios. Desde el punto de vista social, lo que era la moralidad religiosa se ha ido degradando negativamente, ocultando ideales y objetivos seculares. Bueno, vamos a continuar hablando acerca del tema que nos ha correspondido. Mi nombre es Javier Hernández y pertenezco al grupo número 7. Nos ha correspondido hablar acerca del tema nuevos valores. En este apartado que yo voy a mencionar, vamos a hablar acerca de un personaje llamado Daniel Defoe. Daniel Defoe nos habla acerca de la transición de los valores religiosos dominados por la Iglesia Católica hacia los valores capitalistas dominados principalmente por las iglesias protestantes. Las iglesias protestantes fueron las que empezaron a infundir el capitalismo en los diferentes países como Inglaterra, Alemania y Francia, a raíz de la Revolución Francesa en 1798. La principal consecuencia fue la derrota de la monarquía. Cabe hablar de que la monarquía en aquellos tiempos era la forma de gobernar en donde existía un rey, el cual era el ente soberano, donde tenía sus súbditos y todos estos siervos tenían que trabajar para el rey. Se le conocía como monarquía por el hecho también de que nada más solo los linajes de la realeza podían ser descendientes del trono del rey, nada más no podía participar alguien que no fuese de la realeza. Entonces, por lo tanto, la monarquía en ese entonces tenía que ser destituida por un orden constitucional, es decir, por un Estado de Derecho, lo que hoy en día conocemos como un presidente que representa al órgano ejecutivo, un presidente de Congreso y por supuesto un representante de una Corte Suprema de Justicia, si lo queremos ver en el ámbito de nuestro país. Eso fue lo que hizo la Revolución Francesa, abolir la monarquía para poner un Estado de Derecho. Mientras que en Inglaterra estaban surgiendo los primeros pasos de la Revolución Industrial, en donde la monarquía sería suplantada por un gobierno constitucional, donde ambas partes gobernarían Inglaterra. Bueno, aquí en este caso podemos entender de que, al contrario de lo que estábamos hablando anteriormente, de destituir la monarquía en su totalidad, para dar paso a lo que es un Estado de Derecho, es decir, donde exista un gobierno el cual sea elegido por el pueblo, donde sea la máxima autoridad, donde sea el representante, pero ya no al estilo de la monarquía, en donde nada más solo podía ser rey los pertenecientes a la realeza. Los hijos de los reyes nada más eran los únicos que podían optar por el reino y ser la máxima autoridad dentro de lo que es la monarquía. Pues entonces acá en Inglaterra, dentro de lo que estábamos hablando de que era la revolución industrial, acá ellos querían hacer una combinación de ambas formas de gobierno. En este caso, combinar lo que es la monarquía con el Estado de Derecho, y decíamos que a eso se le conocía con el nombre de monarquía constitucional. Entonces podemos decir que la transición de los valores católicos en aquel tiempo dominaba casi por completo la religión hacia los valores que dominaban el capitalismo,
como lo son el valor de la mercancía y el valor de la utilidad, etcétera, posicionando como punto principal al individuo, ya que el individuo es la base fundamental del capitalismo, porque los valores católicos hacen referencia al colectivismo. Bueno, el colectivismo nos dice de que todos debemos tener las mismas cantidades. En el colectivismo nadie puede ser más rico que otros y nadie puede ser más pobre que otros. Todos debemos ser iguales dentro de la teoría de que nos habla el colectivismo. Todos tienen que tener por partes iguales. En cambio, en el capitalismo no. En el capitalismo, el pensamiento que nos otorga es que quien tiene más es porque se ha esforzado más. Y el que tiene menos, pues es por falta, no es por falta de herramientas, sino tal vez es por falta de actitud, o por falta de no esforzarse, por falta de no querer innovar, no querer progresar. Entonces, estos son los pensamientos capitalistas versus el colectivismo, en donde el colectivismo dentro del capitalismo no tiene importancia, sino donde la prioridad, como lo mencionábamos, es la actitud individual de cada quien. Mencionando más acerca del individuo dentro del capitalismo, decíamos que era la base fundamental, ya que por medio de este se puede llevar a cabo lo que es la propiedad privada, al contrario del modelo monárquico, del cual hacíamos referencia de que era por medio de la realeza, en donde existía un rey, de que era la máxima autoridad, y los siervos en este caso tenían que hacer todo lo que él ordenaba, ya que él era el único que tenía esa potestad. Entonces, recobrando, ya que en lo que es el modelo monárquico las propiedades eran colectivas, cabe mencionar también de que pagaban un impuesto al rey, pero al fin y al cabo siempre eran colectivas, ya que los siervos estaban obligados a seguir todas las órdenes del rey. Los siervos tenían que compartir sus casas, tenían que compartir sus cultivos entre sí, no eran dueños no eran los dueños de sus tierras, no eran los dueños de sus casas, sino que todo pertenecía al rey, o también llamado al señor feudal, que era la máxima autoridad en aquel entonces cuando gobernaba lo que era la monarquía dentro de la Edad Media. Defoe nos daba a conocer también que para que el capitalismo surja en un país debe haber sí o sí una separación entre la Iglesia y el Estado, específicamente de la Iglesia Católica, ya que en la época medieval básicamente era la Iglesia Católica la que gobernaba en Europa Occidental. Como lo mencionábamos, en la Edad Media existía lo que es la monarquía, y dentro de la monarquía pues la Iglesia Católica es la que gobernaba en ese entonces también. Pero a raíz de la Revolución Francesa y luego con la Revolución Industrial en Inglaterra a finales del siglo XIX, aparece este nuevo sistema económico que lo mencionábamos, era el capitalismo, pero él planteaba que para que este nuevo sistema económico funcionara, la Iglesia debería de separarse, es decir, dejar de tener participación en los asuntos políticos y sociales de la nación, y quien debe asumir esos cargos es el Estado de Derecho. Defoe lo que trata de explicar es que los valores religiosos ya eran anticuados para el nuevo sistema que era el capitalismo, ya que según los valores religiosos católicos de esa época nadie podía hacerse rico. Como anteriormente lo mencionábamos, nada más podía ser rey los descendientes del rey o los pertenecientes a la realeza. Nadie más podía hacerse rico en ese entonces, cuando existía lo que era la monarquía. Entonces la propuesta de este nuevo sistema económico
nos dice de que sí o sí tenía que haber esa separación, de que sí o sí la iglesia no podía estar involucrada en la toma de decisiones políticas y sociales para que el capitalismo pudiese funcionar. Entonces, ¿cuál era el propósito de que el capitalismo funcionase? Pues era de que cualquiera que lo mereciera, pudiera gobernar en un país. Lo que él pretendía era de que existiera la libertad. Mencionábamos de que nadie se podía hacer rico a no ser que fuese el rey o el papa, que era que es la máxima autoridad dentro de lo que es la Iglesia Católica. Entonces, eso lo veían de esta forma, ya que según ellos Dios recompensaba la pobreza, mientras que el capitalismo, el individuo podía enriquecerse gracias a su trabajo, lo que estábamos mencionando, de que en aquel entonces lo que buscaban era la libertad, de que el que pudiese merecer ese puesto, el que pudiese enriquecerse gracias a su trabajo, lo pudiera hacer y no por falta de herramientas, sino que la libertad era fundamental, ya que para que el capitalismo sea instaurado en un país, este debe de abolir la esclavitud para que de esta forma el obrero venda su fuerza de trabajo y pueda, como lo mencionábamos, poder llegar al poder por medio de sus esfuerzos. Bueno, y con esto concluimos lo que es lo que Defoe trataba de demostrar dentro de esa época. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hoy hablaremos sobre los niveladores o los Livengers, como su nombre en inglés lo dice. Era una especie religiosa que correspondía a un más abierta a pretensiones que se trataban sobre los pequeños propietarios. Ellos buscaban la igualdad ante la ley de todos los hombres, como también la libertad religiosa. Eran partidarios de un reparto igualitario de la propiedad, es decir, que los pobres tuvieran igual que los ricos, que los pobres, tanto ellos pudieran cultivar sus tierras de una manera que ellos no fueran esclavizados, como también que los ricos pudieran tener la misma parte que los pobres, en otras palabras, podríamos decir de que los Levechers buscaban de que la vida de los pobres o de las personas que tenían menos bienes económicos o menos tierras tuvieran la misma cantidad de tierras o la misma oportunidad de poder vivir en la misma vida que tenía una persona que tenía propiedades, en otras palabras, los ricos. Los Levechers era un grupo que correspondía más a una especie religiosa, y es decir, como anteriormente lo dijimos, los Levengers, ellos reclamaban una distribución justa de la tierra, que todos pudieran tener la misma cantidad de tierra. Estos constituyeron una especie importante. Estos eran una especie de fanáticos políticos que dependían de una especie religiosa. Correspondieron más abiertamente a las prestaciones que ellos mismos exigían. Pero también por otra parte tenemos a otro grupo que eran los cavadores, que su nombre en inglés lo dice, los Dingers. Eran partidarios de una comunidad de bienes y especialmente de la propiedad común de la tierra. Este era un grupo de cristianos que surgió al final de la guerra civil en 1644, liderado por Jared Beasley o por Gerald Beasley. Constituyeron a la izquierda de los demócratas Levengers o de los niveladores. Eran como la contraparte o lo que eran los contrarios a los niveladores, ya que ellos constituyeron a la izquierda de este grupo, ya que también cuestionaban el derecho de la propiedad, pero de una forma privada. Sin embargo, las ideas y las propuestas de ellos tuvieron un escaso impacto en la sociedad inglesa, ya que ellos pedían de que la propiedad sí fuera repartida equitativamente, pero ellos defendían la propiedad privada y no buscaban una como los Levengers, como nosotros lo dijimos anteriormente, o los niveladores, ellos buscaban también que se constituyera una libertad de religión, mientras que ellos solamente buscaban una libertad de propiedad, defendiendo la propiedad privada.
Fue así como se introdujo al mundo moderno lo que es los derechos naturales en la forma revolucionaria. Para ello tenemos dos posturas, que son la postura de Overton y la postura de Hobbes. Ambos fueron importantes o ambas son importantes. A continuación conoceremos la postura de Hobbes, entendida de la siguiente manera: los principios de la naturaleza me impiden invadir el dominio de los demás en la medida que también me autorizan a resistir a quienes invaden mi dominio. Es decir, los principios me impiden invadir el dominio de las demás personas, pero también me permiten resistir cuando invaden mi dominio. Es decir, dos cosas muy importantes que él menciona. El dominio es el sí mismo, el yo, mientras que también tenemos la pertenencia personal, que derivada de la palabra propiedad, aunque tampoco no es lo mismo. ¿Por qué? Porque pertenencia personal es lo que me pertenece y que no es lo mismo que igual que propiedad. Mientras que la teoría de naturaleza de Overton, él dice de que cada persona puede actuar como persona en la medida que dispongo de un mínimo control sobre las cosas. Y él nos pone un ejemplo muy claro. La pluma, el cuchillo o el lápiz son importantes, pero no más que la mano. Es decir, ¿por qué? Porque son importantes o son necesarios, como también la mano, pero son de una forma comparable. ¿Por qué? Porque ¿dónde tiene ese sí mismo sus derechos? ¿Cómo puedo usar un lapicero si no tengo mi mano? ¿O cómo puedo usar el cuchillo si no tengo la mano? Ambos pertenecen de un sí mismo, o ambos disponen de una manera que ambos tienen control sobre las mismas cosas. Y terminaremos con una frase muy importante. Un derecho solo puede ser reclamado o ejercido en virtud de un papel que autoriza a cierto grupo de personas a reclamar o ejercer un derecho. Es decir, yo tengo derecho si algo me lo autoriza, si no, eso no se constituye en derecho. Los Levenshulme o los Danger defendieron muchos derechos, pero también hoy en día terminamos con la siguiente frase: pero fuera de derecho positivo ordinario, la noción del derecho solo parece tener sentido si se supone de una existencia de un legislador divino que ha establecido un sistema de leyes. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Mena. En esta ocasión abordaremos el tema de los derechos naturales. Podemos encontrar con mucha frecuencia la palabra los derechos naturales en lo que es la lectura. Pero ¿qué significan los derechos naturales? Los derechos naturales, según la enciclopedia jurídica, podemos definirlo como la doctrina ética y jurídica que postula la existencia de los derechos fundamentados o determinados en la naturaleza humana. Partiendo de su significado, podemos comprender y dar lectura a lo que significa o a lo que el autor trata de comunicarnos en su libro. Parte de esto podemos citar algunos ejemplos. Por ejemplo, el derecho a la integridad física, derecho a pensar y a reflexionar, derecho a la vida. Son algunos de los derechos que tiene el hombre. Ya entrando en materia de los derechos naturales, como el autor lo trata de plasmar, podemos decir que los derechos naturales no satisfacen las mínimas condiciones necesarias para el derecho a existir o a ser reconocidos. Continúa diciendo que hace una crítica muy importante que llega, por lo tanto, a la conclusión que a la doctrina de los derechos naturales le es inherente. ¿Por qué? Porque es una forma de expresar el principio moral que todos los hombres deben de tener
ciertos derechos reconocidos y protegidos por el derecho positivo. Cuando encontramos la palabra el derecho positivo, ¿qué significa? Siempre en lo que sería la enciclopedia jurídica dice que son los derechos o son los que el hombre establece por ley. Por ejemplo, se estableció en la Constitución el derecho a la vida. Ese es un derecho que por ley fue estipulado. Entonces, ese es el derecho positivo. Y continúa ahondando en el tema que dice él, que si alguien me hace una reclamación y no invoca el derecho positivo para justificar su reclamación, no puede hacerlo. Como explicaba anteriormente qué significa el derecho positivo, podemos entenderlo más claro, que prácticamente o en pocas palabras es lo que encontramos en la ley. Entonces, dice que no puede hacerlo, pero al preguntarle en virtud de que por qué lo hace o en qué le afecta, es muy importante. Podemos citar una parte de los derechos que anteriormente encontrábamos o dábamos, por ejemplo, al inicio de este tema. Continúa diciendo, la esencia de la afirmación de los derechos naturales es como que nadie tiene un derecho a frente o enfrente sería a mí, a menos que pueda citar algún contrato. Dice, pero no puede sustentar o explicar la vida social como tal. ¿Por qué? Porque los contratos presuponen, como se ha señalado. Prácticamente ya sabemos cuál es su finalidad o qué es la palabra contrato. Entonces, como conclusión, podemos decir que los individuos tienen la oportunidad de expresar su consentimiento o desentimiento. ¿Qué significa eso? Que cada ser humano tiene la oportunidad de poder expresar su bienestar o su desacuerdo o acuerdo ante una circunstancia o algún hecho que estuviera enfrentando. Entonces, podemos ver que los derechos naturales es una parte muy importante y muy fundamental para el ser humano. Esto ha sido todo. Muchas gracias.